esta lectura que hemos ya leído, que es Romanos 8, del 12 al 16, y a la par pueda también ir teniendo y buscando Romanos 2. Estas lecturas vamos a ir trabajando, pero voy a pedir que ahí, en su lugar, incline su rostro y podamos orar a nuestro Dios, por favor, hermanos. Eterno Padre y Dios soberano, Dios de la gloria. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permites hoy escuchar tu palabra, Señor, y porque, Padre, nos has permitido adorarte. Gracias, en el nombre de Jesús te damos por tu infinita misericordia y porque somos bendecidos, Señor, al poder tener esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos instruya, quien me aliente, quien me, Señor, guíe, para que lo que podamos compartir en esta hora, Señor, de la tarde, pueda ser, Señor, palabra únicamente tuya, palabra que edifique, que fortalezca, y que cada uno de nosotros podamos abrazar y comprender tu palabra y estar dispuestos a ponerla por obra, Señor. Pues es, Padre, lo que tú deseas para tu iglesia y para cada uno de nosotros. Es por eso, Padre, que hoy te ruego tu guía y dirección, y luego con tu Espíritu Santo, Señor, que así me guíes y me alumbres. Y, Padre, lo hacemos en tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos. El tema de esta tarde, de este día, se llama Retomando lo que somos. Es el tema. Retomando lo que somos. Ahora, hermanos, pregunto, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Hijos de Dios? ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Pecadores. Bueno, hijos de Dios, pecadores, ¿qué más? Criaturas nuevas, gracias, hermano. Y podemos decir quiénes somos. Soy Arturo. ¿Quiénes somos? Claro, cristianos. Claro, también así nos llaman y así quizás nos conocen como cristianos. Y también, como hemos dicho, hijos de Dios, porque así nos nombramos hijos de Dios. Pablo está escribiendo en los Romanos y prácticamente los versos 12 al 16 es donde está este pasaje que vamos a compartir, hermanos, en esta mañana, y vamos a ver porque hay una distinción clara que hace Pablo entre la carne y entre el espíritu. Dice la palabra, versículos 12 al 15. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por tanto, hermanos, hemos de reconocer. Primero quiero preguntar, ¿todos somos hijos de Dios o todos son hijos de Dios? ¿Sí o no? Por acá dicen que sí, escucho sí y no. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Todos son hijos de Dios? Estamos aquí, puede ser, pero no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No hay un fundamento bíblico donde diga que todos, ¿qué? Son hijos de Dios. ¿Ya se fijó el versículo 16 que dice? La última parte. Versículo 16 dice. El versículo 15, perdón. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ¿qué? En temor. Sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de ¿qué? Adopción, por el cual clamamos como Abba Padre. ¿Qué espíritu se recibe? El de ¿qué? Adopción. Y por eso se clama como Abba Padre. Vamos para allá más adelante. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que nuestro ser también se compone ¿de qué? De carne. ¿Sí? Pablo está haciendo una distinción entre la carne y el espíritu. Y ahora, lo que hace aquí es, Pablo está instando a los romanos y dice, no a la carne, hermanos. Deudores somos, no, ¿qué? A la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Moriréis. De hecho, eso es lo que merecemos. Somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa, y eso es lo que merecemos, la muerte, la separación. Pero dice,
Pero si por el Espíritu dice que, ¿hacéis qué? A ver si estamos ahí, hermanos. A ver, ya los agarré en curva. ¿Sí? Versículo ¿qué? Hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Sí? Ahora, hermanos, Pablo, fíjese bien aquí lo que está haciendo, Fíjese cómo dice, versículo 12, así que hermanos, dice, deudores que somos. Pablo se está considerando también a sí mismo juntamente con los creyentes en Roma. Deudores que somos. Ya dijimos, somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, también los que estamos aquí, quizás la mayoría, ¿sí? O todos, lo sabemos. Pero quiero ir a esto, hermanos. Fíjese bien, somos deudores y dice no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Más bien, tenemos que por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Mire, ahora en sí, el cuerpo no es malo en sí mismo, ¿no? No es malo en sí mismo. Sin embargo, hermanos, el pecado se origina ¿en dónde? En el corazón. El pecado se origina en el corazón. Y ese es el centro espiritual de todo nuestro ser. Pero no solamente incluye el corazón, incluye la voluntad. Acompáñenme en Marcos, capítulo 7, versículos 18 en adelante, por favor. Y quiero leerle esta palabra del Señor. Porque dijimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, así nos conocen, así nos nombramos. Versículo 18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, ¿eso qué? Contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que sale? Dice Jesús. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Y qué dice el versículo 23? Todas estas, ¿qué? Maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Mis amados hermanos, dado que vivimos en cuerpos físicos, el pecado encuentra su expresión en ese cuerpo, ¿sí? En todas las partes del cuerpo, no solamente en el origen interno, sino también en la parte de todas las expresiones corporales. Por lo tanto, el pecado debe de ser ejecutado, es decir, eliminado. Pero quiero que me acompañe al capítulo 2, porque leímos el capítulo 2 en Romanos. Por favor, fíjese bien. Capítulo 2. De Romanos. Usted leyó el versículo 17 en adelante y dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas ¿qué? Lo mejor. Quiero leerle de esta manera. Dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, de hijo de Dios, y te apoyas en la palabra, en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, conoces a Dios, lo que veíamos hace rato, o dices conocer su voluntad, e instruido por la ley, apruebas ¿qué? Lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Como cristianos aprobamos lo mejor. Pero ¿por qué dice Pablo que tenemos el sobrenombre? ¿Por qué le dice a los romanos que tienen el sobrenombre de judíos? A los judíos. Perdón. Fíjese bien. Dice así: y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están ¿en qué? En tinieblas. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido la palabra de Dios a alguien que no conoce? ¿Cuántos de ustedes han compartido la palabra? Levanten la mano. ¿Quién ha compartido la palabra?
Muy poquitos, hermanos. Levántenla, téngale confianza al desodorante, dicen por ahí. Bueno, somos poquitos los que hemos compartido la palabra. Y puede ser esto, confiamos en que somos guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, porque eso Dios nos llamó. ¿Estamos de acuerdo? Pero viene lo más fuerte, hermanos. ¿Por qué retomar lo que somos? Yo pregunté, ¿qué somos? ¿Por qué retomar? Bueno, si soy hijo de Dios, si soy creyente, si soy presbiteriano, si soy cristiano, ¿por qué retomar lo que soy? Mis amados hermanos, precisamente por eso, porque hay una preocupación en que a veces nuestra vida es una contradicción con lo que compartimos y con lo que vivimos. Estamos siendo personas que muestran contradicciones. Leemos una cosa, aprendemos algo, los que disponemos el tiempo de aprender, pero vivimos otra cosa. El salmista nos da un claro ejemplo de cómo es que el hombre es tentado y participa del pecado. Salmo número 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni qué. ¿Qué más? Versículos, a ver, del 1 al 3. Escuché pero y griego al mismo tiempo. A ver, otra vez. Alguien que lo haga con entendimiento, por favor, despacio. ¿Quién se sabe ese salmo? Que lo lea. No importa. A ver, hermanas, dice adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes. Bueno, falta una parte ahí, no creo, ¿no? A ver, Sí, a ver, a ver, falta ahí una parte, ¿ves? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. ¿Está qué? Su delicia, ¿sí? Y medita en ella, ¿cuándo? ¿Cuánto dijimos hace rato, hermanas, de la escuela de formación? Media hora, máximo, ¿verdad? Ya es un deleite. No, hermanos. Mire, en estos versículos 3, ¿sí? Hay tres cosas, tres acciones que se hace. La persona dice que anda, se detiene y se sienta. Bienaventurado el que no, ¿qué? No anda. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver, otra vez. Hermana Jessie. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Ok, Todo lo que hace prosperará. Andar, detenerse y sentarse. Mis amados hermanos, la persona estaba caminando, luego se detuvo y finalmente se sentó. Esto está implicando que no hay una intención de volver. Cuando uno se queda sentado, es para descansar, para reposar y no seguir adelante. El pecado se inicia con una idea. Si esta idea no se descarta, la mente lo empieza a engendrar, a darle forma y va a engendrar una acción, ¿sí? Y de esta acción, hermanos, va a terminar en la consumación de ese pecado. Ahora, algo que quisiera que entendiéramos muy bien, hermanos, es que nadie cae por sorpresa en pecado. Todos, hermanos, por eso decíamos hace un rato, que en el corazón, hermanos, se origina el pecado. Pero tiene que ver con algo también, que es la voluntad. ¿Por qué pecamos? ¿Repentinamente? ¿Porque no quería? ¿O por qué pecamos, hermanos? Porque quisimos pecar. ¿Porque Dios me tentó? No. ¿Por qué pecamos? Porque queríamos pecar. Y dice el salmista que es bienaventurado la persona que está atento a este proceso y evita sus malas consecuencias del pecado. Fíjese bien ahora,
Versículo 17, en adelante leímos: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero fíjese bien el versículo 21 que dice: tú dice, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué es sacrilegio? ¿Saben lo que es sacrilegio? ¿Cómo? Pecar. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? Otra vez, hermanos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De nosotros mismos, hermanos. La gente peca, el gentil que está afuera, hermanos, peca. Blasfema de Dios, ¿por qué? Uy, sí, hermano fulanito, pues tú eres cristiano, pero pues... ¿y por qué vives de esta manera y de esta otra? ¿Por qué le gritas a tus papás? Tú que eres el cristiano ahí, en la iglesia, que cada domingo vas. Los gentiles blasfeman de Dios, ¿por qué? Por causa de quién, de nuestro testimonio, hermanos. Por eso tenemos que retomar lo que somos. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Somos cristianos. Somos creyentes, cristianos e hijos de Dios. Pero mis amados hermanos, tenemos que entender algo importante. En ocasiones esto nos pasa y nos sucede porque dejamos puertas abiertas, hermanos, a la carne, al pecado, a las atracciones que el mundo ofrece. Y de tal modo que cuando escuchamos que se predica acerca del pecado, del arrepentimiento, de las disciplinas espirituales, ayuno, oración, estudio de la palabra, los mandatos de Dios, nos incomodamos, nos inconformamos. Y esto, hermanos, se deriva porque estamos cerrando posibilidades a estar en comunión con Dios. Y abrimos puertas para tener posibilidades a acomodarnos a una cultura en un mundo perverso. Hace rato se decía, las predicaciones o se nos predican de una manera filosófica, pero se ha dejado la cristología. Yo no sé si usted ya vio, porque esto no es más que un contexto de los judíos y la ley, pero quiero que me acompañe a ese capítulo 2 de Romanos, en el capítulo 1, por favor. Perdón, el capítulo 8, es capítulo 8, perdón, hermano, por favor. 8, por favor. Versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Vuelvo a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino como conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu es vida ¿en quién? En Cristo Jesús. Y dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Mis amados hermanos, dos cosas. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y versículo, fíjese bien por favor, 2. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo, hermanos. Pablo, tanto en Romanos como en Efesios, enfatiza esta parte, en Cristo, en Él. Mis amados hermanos, no nos hemos dado cuenta de eso. Porque ahora cuando nos acercamos a la palabra, el que quiere ser más espiritual o que dispone su tiempo para leer la palabra de Dios, lo hace ya de una manera obligada, de una manera restringida. Bienaventurado el hombre que no ¿qué? Anduvo en consejo de ¿qué? De mano, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿En dónde? En la ley del Señor. Mis amados hermanos, puede haber muchos cristianos que dispongan su tiempo para poder leer la palabra, orar, y que sean muy disciplinados en ese momento, a la hora de ayunar, de orar. Pero jamás podrán decir, hermanos, que se deleitan en ello. ¿Sabe por qué? Porque lo hacen por obligación. Porque lo tienen que hacer. Pero no es su deleite. Mis amados hermanos, tenemos que regresar, retomar lo que somos. Nuestra comunión con Dios, hermanos, no está restringida a un tiempo, ni a una hora, sino más bien, hermanos, esa comunión con Dios, esa vida devocional, esa disciplina espiritual, tiene que ser la parte esencial de nuestra existencia, la parte esencial de todo nuestro vivir de aquí en adelante. Amén, hermanos. ¿Cómo lo tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que renunciar, hermanos, renunciar a las apuraciones, al activismo, a la vida acelerada. Decíamos hace un rato en el estudio bíblico. Leemos 2 versículos, Salmo 1 y 2, y nos disponemos a atender lo que nos espera en el día. Los niños de la escuela, ¿qué más, hermanos? La comida para, la hora de la comida, valga la redundancia. Pues no le estamos dando tiempo de calidad aquí al Señor. Mis amados hermanos, a veces también, hermanos, solamente leemos la palabra, oramos, incluso estudiamos la palabra porque lo tenemos que hacer. Pero no tenemos un corazón dispuesto para aprender y verdaderamente tener una comunión con el Señor. Tenemos que renunciar a ese espíritu de apuro que tanto nos atormenta. Si usted sigue apurado, no va a escuchar la voz de Dios, déjeme decirle. Y no porque Dios le hable audiblemente, sino va a seguir batallando en entender la palabra. ¿Por qué? Porque no se dispone para poder, ¿qué? Tener un tiempo de calidad leyendo la palabra y orando. Mi amado hermano y hermana, por ello tenemos que buscar la guía del Espíritu de Dios al anhelar su presencia en nuestro vivir. Y eso es lo que vamos a trabajar durante todo este año. Buscar la presencia del Espíritu Santo y someternos en obediencia a dejarnos dirigir por Él. De otra manera estaremos transmitiendo mensajes contradictorios. Porque muchas veces hay un contraste entre nuestras acciones y nuestra enseñanza. Y eso se ve muy marcado en cada uno de nosotros. Porque nuestra vida simplemente no respalda las verdades que compartimos. Quiero ir terminando con esto, hermanos. Hemos leído
el versículo 12 al versículo 15 de Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. ¿Qué dijimos en un principio? ¿Quiénes somos? Y la primera palabra fue ¿qué? Hijos de Dios. Yo puedo hoy, hermanos, hoy día, puedo levantar la mano de los que estamos aquí, levantar la mano y decir, yo soy hijo de Dios. Tomando este texto, ¿puedo levantar la mano y decir, yo soy hijo de Dios? Amén. Bueno, qué bueno que lo dice, porque eso se tiene que testificar ¿dónde? Al salir de aquí. A través de una vida de ¿qué? De testimonio. ¿Sí? No con mensajes contradictorios. Porque fíjese bien, aquí viene la clave, hermanos. Si yo estoy diciendo y me nombro y me conocen como un hijo de Dios, yo debo de marcar la diferencia de aquel que no es hijo de Dios. Aquel que no es hijo de Dios es porque no ha recibido el Espíritu de Dios. Porque no ha recibido a Jesucristo como único y suficiente ¿qué? Salvador. Porque no lo ha reconocido. Porque no lo ha dejado reinar en sus decisiones y en su corazón. Sin embargo, dice aquel que es hijo de Dios, no solamente se deja guiar por el Espíritu de Dios, dice, pues no habéis que recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿cuál? El espíritu de adopción. ¿De qué? Adopción. ¿Cuál es esa adopción? La que Dios en Jesucristo hizo para que podamos oír, decir y clamar como Abba Padre. ¿Sabe lo que es Abba Padre? ¿Qué es Abba Padre? Con cariño hablar a quién, al Padre. Papá, papito mío, con ese amor. Pero amados hermanos, dice en el versículo 15, no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez como en temor y en esclavitud. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos ¿qué? De Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestra vida nuestro vivir tiene que respaldar las verdades que pretendemos compartir. ¿Qué es lo que pretende compartir usted? Se escucha ahí un canto que dice vida abundante que Cristo ofrece. Que es una vida abundante, una vida llena, una vida plena. Y lo será cuando sea en Cristo nada más. Cuando usted y yo estemos ¿en quién? En Cristo. Cuando nuestra vida esté escondida en Cristo. Escuchen lo que digo. Lo será cuando nuestra vida esté escondida en Cristo. Mas no cuando usted se quiera esconder de Cristo, sino en su vida escondida ¿en quién? En Cristo, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, si no lo hacemos, vamos a parecer uno y siendo dos personas diferentes, aquí en la iglesia y afuera. Eso es fuerte. Porque así, muchos de nosotros somos percibidos por los demás. Tristemente, hermanos. Por eso hoy tenemos que retomar ¿qué? Lo que somos. Si somos hijos de Dios, es porque somos ahora ¿qué? Adoptados por Él, porque vivimos en Él y para Él, y porque el Espíritu tiene que dar testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios, que somos espirituales. Decíamos en un estudio, acomodando lo espiritual a lo ¿qué? A lo espiritual. Por lo tanto, mis amados hermanos, decía Romanos 2, meditemos en esto. Si yo quiero ser guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtas, es decir, hermanos, ¿cómo podemos enseñar si no somos enseñados? ¿Cómo podemos decir que no hurtemos y somos los primeros en no ser generosos en las ofrendas y diezmos? Porque le robamos a quién. Y no solamente, hermanos, en el diezmo y ofrendas. Hay un compromiso con el Señor. También ser generosos, porque son bendecidos, o seremos bendecidos, hermanos, somos bendecidos y privilegiados
al que Dios nos haya elegido para participar en la construcción y edificación de un terreno, de un templo para el Señor. Será el tiempo de Dios. Más adelante tenemos ya alguna noticia de 3 opciones. Pero, hermanos, seamos generosos también. Tú que dices que no se adulteras, ¿cómo podemos decir que no adulteren matrimonios o incluso de la vida espiritual si nosotros mismos nos damos con el testigo de Jehová y nos creemos y quedamos en confusión? Y cuando decimos es el mismo Dios, no, hermanos, eso pasa porque somos confundidos. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, es también hacernos imágenes. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. El Señor conoce, el Señor sabe. Hoy no puedo, hoy no voy. No, hermanos. Usted le pertenece y se debe ¿a quién? A Dios. Amén, hermanos. Y si el Señor en su infinita misericordia tuvo a bien cambiar nuestra condición, hermanos, de pecado, cambiar ese resultado de haber estado separados de Dios por la muerte, ahora mejor tener una vida eterna, solamente por su gracia, es lo que tenemos que valorar, hermanos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser luz en las naciones. No podemos serlo a menos, hermanos, que manifestemos una vida en comunión desde nuestro hogar, en la iglesia, para poder hacerlo en la parte de afuera. Porque muchas veces conocemos la ley, conocemos la palabra, pero no siempre la guardamos. Muchas veces, hermanos, sabemos bien lo que nos conviene, pero no siempre lo practicamos. Quizás también nos resulta fácil identificar los errores de los demás, de nuestros amados de corazón, de la familia. Pero, hermanos, no resolvemos esos temas en nosotros mismos. Ahora, el secreto, hermano, está en retomar lo que somos, retomar lo que es usted, creyente. ¿En quién? ¿En quién cree? ¿En quién ha creído? En Cristo, su Redentor y su Salvador. Amén, hermanos. Aquel que no cambia, aquel que entregó su vida por usted y por mí. Amén. ¿Sí? Aquel que vendrá por segunda vez y que si usted sigue pecando, es un abogado. Y esto no es para que peque más, es para que usted valore la gracia de Dios en Cristo. Gracia sobre gracia. Y no malbarate la gracia de Dios, por favor, con las acciones y actitudes. Somos hijos de Dios por adopción, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Usted es hijo de Dios no por su voluntad, sino porque Él quiso elegirlo como hijo de Dios. Amén, hermano. Y ahora quiero decir, lo más importante, hermanos, es lo que tenemos que retomar para empezar este año. Si usted es hijo de Dios, ¿Dios qué es? La palabra describe a Dios de una manera superlativa 3 veces. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. Dios es santo. Por lo tanto, usted como hijo de Dios es ¿qué? Es santo. Y debe de vivir como ¿qué? Como hijo de Dios y como ¿qué? Como santo en santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarse. Es apartado para Dios, para que viva por Él y para Él. Pues tenemos que retomar ahora lo que somos, hermanos. ¿Viviendo qué? Para Él. Amén, hermanos. Hoy tomaremos la mesa del Señor. Y en esta ocasión sí voy a pedirles que hagamos un compromiso para comenzar a vivir en santidad. Retomar lo que se ha descuidado en este año. Amén, hermanos. Lo que se descuidó durante el año pasado, hoy retomarlo. Amén, hermanos. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor.
Y que si usted, hermano, desea una vida abundante, que si usted, hermano y hermana, desea una familia que goce de las abundantes bendiciones de nuestro Dios, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que vivir en Cristo, tomando el ejemplo de Jesucristo, que Él fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Y tenemos que recordar, hermanos, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud y en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese Padre que se entregó en Jesucristo por nosotros, tomó la condición de siervo y tuvo a bien entregar su vida por usted y por mí. Voy a pedir, por favor, que incline su rostro y podamos orar. Amado Dios y eterno Señor, Padre soberano y Dios de la gloria, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, en esta hora. Porque, oh Dios, hoy reconocemos, Señor, que hemos descuidado las disciplinas espirituales, nuestra vida devocional. Y Padre, porque quizás ahora o hasta el día de hoy solamente venimos porque estrictamente, Señor, entendemos que tenemos que hacerlo y cumplimos con nuestro deber. Pero Padre, perdónanos porque, Señor, no nos hemos deleitado en tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, porque no nos hemos deleitado, Señor, en el ayuno. No nos hemos deleitado, Señor, en la lectura y meditación de tu palabra. Por una vida activista o apurada o acelerada que llevamos. Porque hemos quizás, Señor, abierto puertas para las atracciones que el mundo ofrece. De tal modo que cuando escuchamos acerca de tus mandatos divinos, las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, nos inconformamos e incomodamos. No disponemos un corazón para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a recordar que, Señor, tenemos que ahora que vivir conforme al Espíritu. Vivir en ti, Señor. Porque así ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Deseamos una familia bendecida, una familia bíblica. Familia, Señor, que permanezca en Cristo, que viva por ti y para ti. Permíteme ser ejemplo, Señor, hacia mi familia. Con un corazón dispuesto, Padre Santo, con un corazón humilde, para poder evitar, Señor, las consecuencias del pecado. Y eterno Padre, que yo recuerde, Señor, que si soy hijo tuyo, el Espíritu que mora, Señor, en mí, tu Espíritu Santo, tiene que dar testimonio, Señor, de que realmente soy hijo o hija tuya. Y si soy hijo o hija, también soy heredero de Dios. Y también coheredero con Cristo. Ayúdame, Padre Santo, por favor, a valorar tu gracia y a disponer un corazón para comenzar a vivir en santidad. Ahora que participe de la mesa del Señor, de tu mesa, oh Dios, pueda confirmar este compromiso, Señor, juntamente con mi familia. Y pueda hacerlo de manera, Señor, que haya un anhelo ardiente, Señor, de guardar tus mandatos divinos. Y buscar siempre y anhelar ardientemente la presencia de tu Espíritu Santo y sujetarme, Señor, a Él. Dejarme dirigir por Él. Lo hago en tu nombre y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entonar un canto más, hermanos.